Increíble cita a ciegas, un millonario revela su sorprendente conexión oculta con su criada. Miguel se encontraba sentado en su opulento penthouse, en el corazón de la Ciudad de México, rodeado de lujo, pero sintiéndose más solo que nunca. A sus 28 años, había logrado todo lo que su familia había soñado, un imperio empresarial, coches de lujo y una vida social repleta de glamour. Sin embargo, la sonrisa que iluminaba su rostro era solo una máscara que ocultaba un profundo vacío. Los ecos de su madre resonaban en su mente, recordándole que lo primordial era la familia, los valores, el amor verdadero. Miguel, busca tu propósito, no te aferres solo a la riqueza, le decía ella cada vez que lo visitaba. Pero esos consejos parecían perderse en el ruido de su vida excesiva. Esa noche, su mejor amigo, Carlos, decidió que era hora de sacarlo de su letargo. Con sorpresa, Miguel aceptó una cita a ciegas que, aunque podía haberle parecido una locura, sonaba como una buena distracción. Lo que no sabía era que su cita sería un evento que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó al café, el corazón le latía con fuerza. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de nerviosismo y expectativa. Y cuando vio a Valentina, la joven cuya sonrisa siempre había iluminado su hogar, se sintió aturdido. Ella, su criada, siempre atenta y dedicada, era la persona menos esperada en ese encuentro. La mirada que ella le lanzó, llena de sorpresa y de conocimiento compartido, hizo que su mundo se tambaleara. Las conversaciones fluyeron, revelando no solo los sueños de Valentina de ser pintora, sino una pasión que había mantenido oculta tras las obligaciones familiares. Miguel no podía evitar sentirse atraído hacia su autenticidad, a la vida que había anhelado y al mismo tiempo le aterraba. Mientras ella hablaba, él luchaba con su dilema interno, ¿por qué una mujer trabajadora y soñadora debía estar a su lado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la noche avanzaba, las risas se entrelazaban con una inexplicable tensión. Miguel sentía como su corazón se disparaba, Valentina era un destello de vida en medio de su mundana existencia. Pero un doloroso recuerdo lo atacó, en su familia, nunca había habido lugar para relaciones que cruzaran las barreras sociales. Se debatía entre el deseo de acercarse y la presión de sus raíces. La angustia lo ahogaba. ¿Estaba dispuesto a enfrentar el desprecio de su estatus por una conexión genuina? Mientras se despedían, Miguel sintió que todo lo que había construido estaba en peligro. Valentina, con su mirada llena de esperanza, se había convertido en el reflejo de lo que él anhelaba ser. Pero el temor a las repercusiones lo mantenía atrapado entre dos mundos. La vida que conocía y la promesa de algo más profundo. Antes de salir, un mensaje en su móvil hizo que su piel se erizara, rumores sobre su relación empezaban a circular, como sombras amenazantes que podían destruir todo lo que había imaginado. Se dio cuenta, angustiado, que estaba al borde de perder no solo a Valentina, sino también la oportunidad de redescubrirse. La tormenta que se avecinaba parecía indomable. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por amor o dejaría que las corrientes de su entorno lo hundieran? Miguel encaró las puertas, la decisión latía en su interior y el futuro se deslizaba entre sus dedos como un viejo recuerdo. Dando un paso hacia adelante, solo el tiempo diría si su corazón lo llevaría a la libertad o al cautiverio. Miguel se despertó esa mañana con el peso de la incertidumbre en su pecho. La luz del sol se filtraba por las cortinas de su penthouse, pero no lograba disipar la oscuridad que sentía en su interior. Se duchó y, mientras el agua caía, su mente divagaba entre imágenes de Valentina y las expectativas de su familia. Cada gota que caía parecía resonar con su dilema, ¿debería seguir el camino trazado por su linaje o permitirse explorar un futuro desconocido? Tomó un café en la terraza, mirando la vibrante Ciudad de México.
A lo lejos, el bullicio de la vida lo rodeaba, pero él se sentía un extraño en su propia vida. Era un millonario al que todos admiraban, pero la autenticidad que había percibido en Valentina lo consumía por dentro. Ya no podía ignorar el deseo de un propósito más significativo que la acumulación de riquezas. Decidido a reflexionar sobre su futuro, decidió visitar el estudio de arte donde Valentina pasaba sus días. La idea de apoyarla en su pasión le parecía un paso hacia lo que realmente deseaba. Iba a enfrentar sus propios temores, a cortar las cuerdas invisibles que lo mantenían atado a la idea de un legado espléndido pero vacío. Al llegar al estudio, encontró una puerta semiabierta. La música suave y el olor a pintura fresca lo envolvieron mientras entraba. Valentina, absorta en su creación, era un espectáculo de concentración y emoción. Su cabello se enmarcaba con destellos de colores y su rostro, iluminado por la luz natural, reflejaba una paz que él no conocía desde hacía mucho tiempo. Miguel, su voz lo hizo volver a la realidad. Su mirada, llena de curiosidad y sorpresa, lo retó a permanecer en ese momento. ¿Decidiste venir a ver cómo es la vida de una artista soñadora? El comentario lo hizo sonreír, pero también reveló la barrera que había erigido entre ellos. Miguel respiró profundo y dio un paso al frente. Valentina, he venido porque quiero entenderte. Quiero conocer tu mundo y cómo puedo ser parte de él. Ella lo miró con escepticismo, como si tratara de sopesar sus palabras. No es tan fácil, Miguel. Tu mundo es muy diferente al mío. ¿Qué harás en un lugar como este? La pregunta era un reto, y por primera vez sentía que necesitaba demostrar algo. No sé si puedo explicártelo, pero necesito encontrar un sentido más allá de lo que he logrado. Quiero aprender, no solo sobre el arte, sino sobre lo que significa realmente vivir. Las palabras fluyeron de su boca antes de que su mente pudiera argumentar por qué era arriesgado. Valentina se quedó en silencio, evaluando sus intenciones. Si deseas aprender sobre la vida aquí, debes estar dispuesto a renunciar a lo que consideras seguro. No puedo garantizar que sea un camino fácil. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Como si ella hubiera expuesto un pacto, el arte exigía entrega total. Y esa renuncia a su estilo de vida promulgaría dificultades que nunca había enfrentado. Sin embargo, ya estaba cansado de fingir y deseaba autenticidad. Mientras se sumergía en conversaciones e inspiración, Miguel empezó a vislumbrar su verdadera pasión, la transformación personal. Aprendiendo a aplicar su liderazgo empresarial en el ámbito artístico, podría ayudar a Valentina a ver su potencial, pero también descubría un camino que lo llevaba en direcciones que nunca había imaginado. Sin embargo, al final de la jornada, cuando se preparaban para despedirse, el peso de su realidad volvió. La presión de las expectativas familiares y su reputación lo acechaban. Antes de que pudiera decir algo más, su teléfono vibró de nuevo con un mensaje, un aviso de una reunión de alto nivel que lo esperaba al día siguiente. No podía dejar que su mundo lo dominara una vez más. Mientras su corazón luchaba entre dos pasiones, supo que debía tomar una decisión crítica. Debería acudir a esa reunión y afianzar su posición en el mundo empresarial, o debía arriesgarse a perder todo por seguir a Valentina en su búsqueda de la verdadera belleza en la vida. No habría retorno. ¿Qué harás, Miguel?, se preguntó, mientras la decisión latía en su pecho. La vida es una obra de arte, y él estaba al borde de su propia creación. El momento llegó, sería la libertad o la traición a sí mismo. Las posibilidades se agolpaban en su mente, y la ansiedad crecía con cada respiración. Mientras se alejaba del estudio, sintió que el rumbo de su vida cambiaba drásticamente. Pero el eco de su dilema resonaba, podría reconciliarse con su identidad y, al mismo tiempo, abrirse a los abismos emocionales que representaba Valentina. Su decisión se vertía sobre él como un lienzo en blanco, esperando un trazo audaz. El verdadero desafío apenas comenzaba. Miguel pasó la noche dando vueltas en su cama, el sonido del tráfico de la ciudad rugiendo como una tormenta lejana. La conversación en el estudio de Valentina se repetía en su mente, cada palabra como un eco que resonaba más fuerte. La oferta de descubrir un nuevo camino ante él era tentadora, pero el peso de sus compromisos lo mantenía anclado a una realidad que ya no le satisfacía.
Se dio cuenta de que su vida entera había estado marcada por decisiones que otros habían tomado por él, desde su carrera hasta la elección de su círculo social. En los últimos años, había sido más un espectador que el protagonista de su propia historia. La reunión de alto nivel que tenía programada era una trampa dorada. Era el momento que podría consolidar su posición en el mundo empresarial, pero en su interior sentía una resistencia creciente. Esa mañana, el café sabía amargo, una metáfora de lo que implicaba triunfar en un ámbito que había comenzado a percibir como superficial. Al llegar a la oficina, los rostros familiares de sus colegas se dibujaron ante él, pero todo parecía distante. Discutieron cifras y estrategias, pero su mente vagaba más allá de las paredes de vidrio y acero. Recordaba el ardor en los ojos de Valentina mientras describía su arte, su determinación palpable. En un gesto impulsivo, levantó la mano para interrumpir la presentación. Necesitamos reconsiderar nuestra propuesta de inversión en el nuevo proyecto, sugirió, sintiendo que esas palabras salían con más firmeza de la que esperaba. Sus compañeros lo miraron sorprendidos. No estaba acostumbrado a cuestionar decisiones grupales, mucho menos aquellas que él mismo había apoyado. La charla se transfiguró en un debate acalorado sobre dirección y visión. Miguel reflexionó sobre lo que había aprendido de Valentina, el verdadero arte no era solo sobre la técnica, sino sobre dar voz a las luchas internas que cada uno enfrentaba. Esa conexión personal detonada en él lo hizo darse cuenta de que su verdadero propósito emergía de la vulnerabilidad, de abrirse a nuevas dimensiones, incluso en un entorno profesional. Cuando la reunión terminó, la incomodidad había crecido por el desafío que había presentado, pero también una chispa de emoción. Una pequeña victoria personal. Sin embargo, al revisar su correo electrónico, descubrió que el inversor principal había puesto su atención en un acuerdo estratégico que podían cerrar, lo que añadía presión a su ya tensa situación laboral. A medida que avanzaba el día, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si aplicara las lecciones de Valentina a su propia vida, si tradujera su deseo de arte y autenticidad al mundo financiero? Decidió que no solo quería ser un directivo más, quería innovar, ofrecer un espacio donde las ideas diversas brotaran, donde la autenticidad de los artistas pudiera fusionarse con el rigor del análisis financiero. Era ahora un hombre de dos mundos, y podía ser su propio puente. Sin embargo, su entusiasmo se vio empañado por la incertidumbre, sus colegas probablemente no verían la situación de la misma manera. Por la tarde, mientras dialogaba con un grupo de artistas emergentes en un evento, el ambiente lo hizo sentir como en casa, a pesar de la superficialidad que había experimentado en su círculo habitual. Huyó en las conversaciones sobre creación, buscando respuestas, sumergiéndose en historias y emociones que resonaban en su corazón. Fue entonces cuando una revelación fulminante se apoderó de él: ¿por qué no combinar ambos mundos? Podría crear un espacio multidimensional que no fuera solo un negocio, sino un viaje compartido hacia la autoexpresión. La idea comenzaba a tomar forma, pero rápidamente se disipaba ante el pensamiento de lo que podría perder, la aprobación de su familia, su estatus y la comodidad que le había otorgado su riqueza. La inseguridad lo invadió, recordándole que cada paso que diese hacia el cambio era un riesgo. Sin embargo, Miguel no quería mirar hacia atrás, entregarse al miedo de lo desconocido. Sus pasos se apuraron hacia la salida del evento, consciente de que el futuro no podía definirse por la tradición. En ese momento, su teléfono sonó nuevamente, era Valentina. ¿Estás bien?, preguntó sin ningún preámbulo, como si pudiera sentir la tensión que lo inundaba. Las palabras trazaron un hilo entre ellos, y Miguel sintió como su decisión estaba más cerca de tomar forma. Creo que estoy a punto de enfrentar algo enorme, respondió, su voz cargada de emoción. Es hora de que tome las riendas de mi vida, concluyó Miguel, sintiendo que su viaje apenas comenzaba, un camino que prometía transformación y autenticidad. Pero, ¿podría realmente combinar sus dos mundos? ¿Acaso Valentina lo seguiría en esta nueva aventura o sería solo un eslabón en su historia? Aquella pregunta quedó flotando en el aire, como un eco desvaneciente, mientras Miguel se preparaba para el desafío que cambiaría su vida por completo. La línea entre sus dos realidades se tornaba cada vez más difusa, y el futuro, un enigma por resolver.
Miguel se despertó al día siguiente con un nuevo propósito. La conversación con Valentina aún resonaba en su mente, no solo como un eco, sino como un faro guiándolo hacia lo desconocido. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, un sentimiento que lo llenaba de expectativa mientras se preparaba para ir a la oficina. La cita a ciegas con su vida anterior se había vuelto más que obsoleta, ahora era un hombre decidido a forjar su propio destino. En el trayecto hacia el trabajo, contempló cada señal de tráfico como si fueran decisiones que debía tomar. De repente, esas cifras y estrategias que antes lo parecían tan vacías comenzaron a vislumbrar un significado diferente. Miguel quería ser el arquitecto de un nuevo espacio que combinara la autenticidad del arte con el rigor del mundo financiero. La imagen de una empresa donde la creatividad y la competencia coexistieran brilló en su mente. Su trabajo no solo debería generar ganancias, sino también empoderar a artistas y emprendedores. Al llegar a la oficina, el ambiente resultó casi paródico. Las pantallas iluminaban rostros serios concentrados en tareas mecánicas, cada uno atrapado en sus propios remolinos de números y proyecciones. Miguel se sentó en su escritorio, sintiendo como las paredes de vidrio y acero lo apresaban en una jaula dorada. Justo cuando comenzaba a replantear su estrategia, un correo de su jefe le llegó a la bandeja de entrada, pidiéndole que presentara una propuesta de inversión en esa misma reunión donde había desafiado las normas. Era su oportunidad para convertirse en el visionario que deseaba ser, pero también un riesgo que podría hacer que lo rechazaran. Tomó una respiración profunda y se levantó, decidido a compartir su visión con el equipo. En lugar de formular un argumento técnico con cifras frías, decidió arriesgarse a abrir su corazón. En la sala de conferencias, los ojos de sus compañeros se posaron sobre él con curiosidad. Hoy quiero hablar de la importancia de crear un espacio auténtico en nuestra industria, comenzó, sintiendo como sus palabras salían con una convicción renovada. A veces, en nuestra búsqueda de resultados, olvidamos el impacto emocional que nuestras decisiones tienen sobre los demás. Miguel notó la mezcla de sorpresa y escepticismo en sus rostros. Continuó hablando de la necesidad de incorporar la creatividad en sus proyectos. Imaginemos invertir no solo en cifras, sino en historias. Creemos un programa que apoye a artistas emergentes, que les dé la oportunidad de mostrar su trabajo y, al mismo tiempo, desafiar nuestra perspectiva sobre el éxito. El arte puede ser una inversión, y hay un mercado ansioso por ello. Las reacciones fueron variadas. Algunos se mostraron escépticos, cuestionando la viabilidad de su propuesta. Sin embargo, la chispa encendida en su interior no podía apagarse tan fácilmente. Como si Valentina estuviera a su lado, instalándose en su mente, saboreando el potencial de un nuevo comienzo, se mantenía firme. Piensen en el impacto que podríamos tener. No solo seríamos una empresa, sino un motor de cambio, afirmó. El debate se tornó intenso, y Miguel se vio impulsado a confrontar sus propios miedos. La idea de fracasar le resultaba aterradora, pero más aterrador aún era el pensamiento de no intentarlo. Lo que estaba en juego era su autenticidad, su evolución como profesional. Sus esfuerzos por fijar su visión se estaban materializando, pero ¿estaría preparado para enfrentar las consecuencias de desafiar el status quo? La discusión continuó durante el resto de la reunión, y aunque no alcanzaron una decisión inmediata, las primeras grietas de apertura comenzaron a aparecer entre sus colegas. Miguel se sintió más vivo que nunca. Había encontrado una voz en su entorno que había estado dormida durante años. Si podía juntar algunos aliados, tal vez su idea pudiera prosperar. Esa tarde, ya con más claridad en su mente, empezó a organizar formalmente sus ideas, diseñando un plan que incluyera no solo a su equipo, sino también a Valentina. A medida que las palabras se plasmaban en hojas de papel, la alarma de su teléfono sonó. Era un mensaje de Valentina. ¿Qué ha pasado? Necesito saber más sobre tu idea. El mundo del arte necesita tu voz tanto como tú la necesitas a ella. La urgencia de su consulta lo llenó de fuerza, y supo que había dado el primer paso hacia su sueño. La conexión entre esos dos mundos ya no era solo una fantasía. Pero, ¿sería suficiente para llevar a cabo su visión? Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que estaba en la encrucijada de tomar decisiones que podrían definir su futuro.
Decidido a enfrentarlos, supo que el momento de la verdad estaba por llegar. Miguel se sumergió en la elaboración de su plan, inicialmente sintiendo que cada palabra era una piedra que añadía peso a su intencionalidad. La sala desordenada de su oficina se convirtió, en su mente, en el espacio físico de sus aspiraciones. Sentía que debía encarnar la idea que había decidido defender, no podía ser solo palabras vacías, necesitaba que eso fuera su vida. Determinado, se armó de valor y realizó un esquema de lo que deseaba desde lo más profundo de su interior. Con cada página que llenaba, se preguntaba cómo podría fusionar el arte con el mundo financiero. ¿Podría crear un modelo que les permitiera a los emprendedores culturales obtener no solo financiación, sino también visibilidad? Se sentía como un arquitecto, moldeando un sueño en la realidad, mientras su mente se adentraba en los desafíos logísticos, técnicos y emocionales que su propuesta podría enfrentar. Todavía pasaban por su mente las reacciones de su equipo, y el escepticismo de algunos lo hizo dudar, aunque por momentos sentía que su convicción era más fuerte que cualquier crítica. Sin embargo, una parte de él temía que su entusiasmo no fuera suficiente para el juicio en la próxima reunión. Decidió buscar la inestimable perspectiva que Valentina siempre parecía brindar. Por lo tanto, le envió en minutos un mensaje que decía: «Tengo algunas ideas más. ¿Podríamos hablar? Me encantaría saber tu opinión». Mientras esperaba la respuesta, se interrogaron sus temores. La posibilidad del rechazo lo inquietaba, pero también le aterraba el convencimiento de que su voz apenas había empezado a resonar. El arte no era simplemente una carrera que deseaba abrazar, era un mundo que deseaba explorar en conjunto, especialmente en su papel dentro de él. La idea de explorar nuevas narrativas, aprender de cada historia, conectar aspectos inesperados de su vida, se convertía en el fuego que ardía dentro de él. Finalmente, el mensaje de Valentina llegó: «Claro, cuéntame. Estoy ansiosa por escuchar lo que tienes». La emoción se desbordó, él sabía que había en ella un espíritu que podía ser un aliado crucial. Con cada palabra, Miguel comenzó a compartir su visión, describiendo sus sueños de un programa de inversión que no solo generara dinero, sino que también hiciera resonar el impacto del arte en el tejido social. Esa noche, tras una larga conversación, una realización lo golpeó. Valentina le confesó que también había enfrentado retos similares, una lucha constante entre lo convencional y lo innovador en su vida como artista. De alguna manera, ella también estaba tratando de encontrar su lugar en un mundo que a menudo priorizaba lo tangible sobre la creatividad, lo práctico sobre la poesía. La conexión era más profunda de lo que había anticipado. Juntos compartieron inquietudes, anhelos y el deseo de hacer algo significativo. La llamada significó mucho para Miguel, no solo le aportó claridad, sino que le permitió ver la posibilidad de colaboración. La idea de co-crear algo lo impulsó a pensar en su futuro no como un individuo solitario, sino como parte de una combinación de talentos que podían desafiar el statu quo. Sin embargo, a medida que la conversación llegó a su fin, una sombra se instaló sobre él. Las dudas crecían nuevamente. ¿Realmente su contexto laboral le permitiría dar ese paso en conjunto? ¿O su ambición lo llevaría a un enfrentamiento inevitable con quienes bien podrían verlo como un obstáculo para el éxito típico? La tirantez entre sus deseos y la realidad era palpable como una cuerda tensa. A la mañana siguiente, Miguel se levantó decidido a presentar una versión mejorada de su propuesta en la reunión siguiente. Sin embargo, su mente se debatía entre variables ocultas. Sabía que su confrontación sería más que un simple cambio de camino, sería un desafío directo a una cultura de conformidad que había abrazado tanto tiempo. Al concluir su jornada de preparación, se dio cuenta de que estaba a un paso de una verdad inquietante, no solo estaba en juego su propuesta, sino también su identidad. Mientras se dirigía a la oficina, se preguntó si estaba preparado para enfrentarse a aquellos que podrían amenazar su idea. La imagen de Valentina lo inspiraba, pero su voz interior murmuraba advertencias. A medida que entraba a su lugar de trabajo, la tensión lo envolvió. ¿Sería capaz de sostener lo que había comenzado? Antes de poder racionalizar, la puerta se abrió y sus colegas entraron. Había llegado el momento de presentar su visión, pero un nuevo temor lo asaltó en ese instante: ¿y si todo se desmorona?
Miguel no tuvo tiempo para pensar en su nuevo temor. La sala de reunión estaba repleta de rostros conocidos, algunos con sonrisas de cortesía y otros con miradas inquisitivas que lo atravesaban. Antes de que pudiera hacer una pausa para respirar, se tomó un momento para observar a su alrededor. Era un ejercicio de introspección, allí estaban sus colegas, cada uno atrapado en un ciclo de rutina y cumplimiento, actuando como piezas en un tablero de ajedrez donde él mismo había encontrado su lugar durante años. Mientras su corazón latía con fuerza, recordó las palabras de Valentina acerca de desafiar lo convencional. Era el momento de arriesgarse. Se colocó al frente, buscando estabilidad en su postura, y comenzó a presentar su propuesta. La introducción fluyó familiar, pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que algo dentro de él se transformaba. Las explicaciones se amplificaban con su pasión. Miguel no solo hablaba de un programa de inversión, ofrecía una visión, un futuro donde el arte pudiese encontrar su voz en el estruendo del mundo financiero. Al exponer sus ideas, se sintió más que un simple empleado, se convirtió en un catalizador de cambio. Las palabras danzaban en el aire como una obra maestra no terminada, cada frase un ladrillo en la pared de su construcción de autenticidad. Sin embargo, mientras hablaba, no podía evitar notar ciertos rostros, algunos alineados con sus ideas, pero otros claramente escépticos, tapados por la presión de lo convencional. Cuando concluyó, un silencio abrumador llenó el espacio. Las miradas se encontraron entre sus colegas y Miguel sintió que la sala se dividía en dos bandos. Algunos elogiaron la propuesta, mostrando entusiasmo genuino, pero otros comenzaron a cuestionar. Las críticas se deslizaron como flechas llenas de cinismo, poniendo en duda la viabilidad de su iniciativa. ¿Acaso no estás rompiendo con lo que hemos establecido? Esta no es una empresa de arte. Cada objeción era un golpe a su confianza. La tensión atrapó su voz. Ahí estaba él, enfrentando a sus propios demonios, esos que habían estado latentes en su interior. Sin embargo, los comentarios de Valentina resonaban en su mente. No se trataba solo de defender una idea, se trataba de defender su esencia, su necesidad de fusionar el arte con el cambio. Respiró hondo y, al hacerlo, su determinación revitalizó su espíritu. En lugar de retraerse, se plantó firme, desafiando la lógica de aquellos que veían el arte como un lujo y no como una herramienta de transformación. Comenzó a contar historias de artistas que habían prosperado gracias a la visibilidad y la financiación, mostrando ejemplos concretos. Su mensaje se tornó en una invitación a salir de la zona de confort. Al finalizar la reunión, Miguel se sintió como un gladiador que había sobrevivido a su primera batalla. Sin embargo, mientras sus colegas se retiraban, su mente quedó atrapada en la actuación de ese día. ¿Había sido suficiente? Su sentido de inseguridad resurgió cuando vio sus rostros de escepticismo. Las horas posteriores lo vieron vagando por su oficina, sumido en una profunda autorreflexión. Se cuestionaba si había ofrecido lo mejor de sí. O si había dejado una pista de lo que realmente deseaba transmitir. ¿Era la presentación un hito en su camino hacia la integración del arte en el mundo financiero o solo un tropiezo en su camino profesional? Sin embargo, una alzada en su ánimo emergió por la noche, tras recibir un mensaje de Valentina. Aceptaba su invitación para reunirse pronto. Una chispa revitalizadora. Miguel entendió que en el horizonte se cocinaba algo grande, no solo como un paso hacia adelante en su carrera, sino como un vínculo potencial con alguien que estaba lista para explorar sus mismos ideales. Pero al mismo tiempo, un pensamiento inquietante perturbaba su mente. ¿Qué pasaría si Valentina no estaba en la misma sintonía? A medida que se encerraba en su habitación, una mezcla de emoción y temor le indicaba que un nuevo enfrentamiento era inevitable. La conexión que había cultivado podía ser una palanca poderosa, pero quizás también la mayor de sus debilidades. Cerró los ojos, preparado para el día que vendría. Había mucho en juego, y el epílogo de su historia apenas comenzaba. ¿Podría convertir su desafío en una sinfonía de logros o se convertiría en el eco de una oportunidad perdida? La incertidumbre persistía como un nuevo ciclo de preguntas por desvelar. Miguel se despertó esa mañana con un torrente de emociones encontradas. La reunión con Valentina ocupaba cada rincón de su mente.
Había una mezcla de expectativa y ansiedad latente, y se preparó para lo que podría ser un punto de inflexión. Frotándose los ojos, se vio en el espejo, contemplando la versión de sí mismo que había surgido después de su intervención. El joven que solía dejarse llevar por la corriente parecía estar perdiendo terreno ante uno que comenzaba a cuestionar todo lo que creía. El arte y el cambio ahora se hallaban en el centro de su vida, y si todo salía bien, podría construir un puente entre eso y su trabajo diario. En el fondo, Miguel sabía que no podía dar marcha atrás, el camino hacia adelante era el único viable. Mientras se vestía, repasó los puntos que quería abordar con Valentina. La idea de su propuesta era solo el principio, su verdadera intención era crear un cambio tangible. Quería hablar de proyectos, de nuevos talentos, de abrir espacios para aquellos que veían el arte como una herramienta de transformación. Esa idea lo llenaba de entusiasmo, pero también le hacía sentir que su vulnerabilidad estaba a flor de piel. Al llegar a la cafetería donde se encontrarían, sintió el aroma del café recién hecho como un bálsamo. Anticipándose a la conversación, revisó mentalmente sus notas, pero la incertidumbre no desaparecía. Antes de sumergirse en una charla con Valentina, observó a su alrededor. Las mesas estaban ocupadas por individuos sumidos en sus pantallas, ajenos a la rica mezcla de emociones humanas. Aquello le recordó que, aunque su camino era incierto, el arte de la vida estaba en conectar más allá de lo superficial. Cuando vio a Valentina entrar, su corazón saltó. La conversación comenzó de manera ligera, pero Miguel pronto introdujo el tema que lo había mantenido despierto la noche anterior. Sus palabras fluyeron con energía, cargadas de la pasión que había experimentado en su presentación. Se sentía libre, casi liberado de cadenas invisibles que lo habían mantenido cautivo. Valentina escuchaba atentamente, su mirada era afilada, como si pudiera profundizar en sus intenciones más allá de lo que decía. Miguel, lo que propones es audaz. Pero creo que lo que le falta a tu estrategia es un claro plan de ejecución. Las ideas son solo el primer paso, respondió ella, desafiante, y eso caló hondo en el protagonista. Era cierto, podía soñar en grande, pero de nada serviría si no tenía una estructura o un rumbo definido. Las palabras de Valentina resonaban en su mente mientras discutían cómo enfrentar los escepticismos y resistencias que podría enfrentar al presentar su propuesta nuevamente. El intercambio se convirtió en un tablero de ajedrez, donde valientemente movieron piezas, recursos, plazos, estrategias de comunicación. A cada momento, Miguel sentía cómo su determinación se fortalecía. La conversación se tornaba cada vez más estratégica, como si ambos estuvieran construyendo una fortaleza de ideas. Al finalizar, Miguel sentía una mezcla de entusiasmo y desafío. Había recibido la crítica directa que tanto necesitaba, era como una prueba de fuego que puliría su enfoque. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero el encuentro le había proporcionado un aire renovador de confianza. Sin embargo, mientras caminaba hacia su oficina, otra inquietud emergía. ¿Sería suficiente la validación de Valentina para enfrentar el rechazo que aún podía sobrevenir? Miguel respiró hondo, con una chispa de determinación. Cada paso era un movimiento hacia adelante, aunque el miedo persistiera atrás como un eco distante. En su mente, un solo pensamiento se repitió: ahora que he tocado la puerta del cambio, no puedo detenerme. Pero entonces un mensaje apareció en su teléfono, de un colega con una pregunta que hacía temblar la base de su nueva estrategia. Era un recordatorio brutal de que la resistencia siempre estaría presente. Mientras su mente procesaba la implicación de esas palabras, sintió una punzada de desconfianza. ¿Sería suficiente su pasión y el apoyo de Valentina para alinearse con lo que le demandaba el mundo del arte y la inversión? Era el momento de tomar decisiones importantes. ¿Podría convertir todas estas energías en una dirección clara y efectiva? La tensión se almacenaba en su interior, como un resorte listo para ser liberado, mientras Miguel bien sabía que las respuestas serían tanto su reto como su razón para el avance. Se preparaba, sin saber que el próximo capítulo en su travesía sería aún más revelador de lo que había anticipado. Mientras Miguel avanzaba hacia su oficina, cada paso resonaba como un eco de su renovada determinación.
Era un camino lleno de interrogantes, y cada respuesta parecía desvanecerse antes de ser escuchada. La crítica de Valentina le había proporcionado un nuevo empuje, pero, al mismo tiempo, el mensaje de su colega había reabierto viejas heridas de inseguridad. Sabía que seguía desbordando pasión, pero el árbol de la duda siempre presentaba sus frutos amargos. Sentándose frente a su escritorio, el lugar que solía ser un refugio familiar ahora parecía un campo de batalla. Las paredes, cubiertas de proyectos pasados y sueños olvidados, le recordaron visualmente todo lo que había dejado atrás. Miguel reflexionó sobre su identidad en ese momento, un hombre dividido entre el que era y el que aspiraba a ser. Se preguntó cómo se había dejado llevar por la inercia y por qué la idea de arriesgarse a fallar lo aterrorizaba tanto. Estiró las manos sobre el teclado y comenzó a elaborar su nueva presentación. Las palabras surgirían de su corazón, pero el análisis crítico exigido era indiscutible. Decidido a no ser solo un soñador, se propuso delinear acciones concretas, desde la búsqueda de financiamiento hasta la creación de un cronograma realista. Cada tarea añadida a su lista de objetivos lo acercaba más al diseño de su futuro profesional, pero, al mismo tiempo, también agudizaba su sensación de vulnerabilidad. ¿Sería suficiente su esfuerzo para introducirse en un mundo que a menudo se mostraba indiferente a las intenciones sinceras? Mientras escribía, las ideas florían y morían como hojas en el viento. La presión aumentaba, la autocrítica comenzaba a tomar forma. Cada palabra que resolvía trajo consigo la voz acusadora de su inseguridad. Escuchar a Valentina en su mente no ayudaba. ¿Qué pasa si tu propuesta no es lo suficientemente innovadora? Una tormenta interna se desató mientras se debatía entre seguir avanzando o ceder ante el muro de la mediocridad. Crisis en mente, se dio cuenta de que el único camino viable era aprender a enfrentar el rechazo. La posibilidad de que su proyecto no resonara con los demás era una realidad constante. Recordaba cómo Valentina había mencionado la importancia de tener una estructura, de dar pasos firmes y claros. Aceptar sus limitaciones sería su verdadero aprendizaje, el primer ladrillo en la construcción de su confianza. Con cada hoja de papel arrugada que arrojaba a un lado y cada nuevo borrador que emergía, recordó a aquellos que siempre lo apoyaron, los que creían en él cuando él mismo dudaba. Tomó un respiro profundo y consideró la idea de llegar a ellos, de convocar a algunos amigos para obtener feedback. No estaba solo, el arte de crear un cambio no tenía por qué estar en una isla deshabitada. Encendió su celular, decidido a enviar mensajes a sus compañeros. Pero un ruido a su alrededor lo distrajo. El vaivén de conversaciones y el tintineo de tazas generaban un fondo en su espacio de trabajo que se combatía con el silencio de su mente. La energía del lugar lo invadió. En lugar de intimidarse por la multitud, sintió que una chispa de comunidad germinaba en él, un recordatorio de que el verdadero arte de la vida requería más que solo soledad. Miguel se levantó, decidido a compartir su visión y recibir críticas constructivas. En su búsqueda de conectar con otros, sentía que el primer paso hacia su crecimiento genuino empezaba a tomar forma. Esa decisión lo sentó firme en su propósito y en su deseo de aprender. Mientras caminaba hacia la puerta, una mezcla de esperanza y incertidumbre lo envolvía. Al salir, un mensaje inesperado de una galería reconocida apareció en su teléfono. El texto era breve, pero su significado lo hizo detenerse. Nos gustaría hablar sobre una propuesta artísticamente audaz. ¿Está disponible este viernes? Un nuevo giro en su vida se vislumbra en el horizonte, desafiándolo a afrontar sus miedos de manera inminente. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba para dar el salto? ¿O se enfrentaría a la dura realidad de esa conversación? La presión aumentaba, y la inquietud se tornaba palpable en su pecho mientras se preparaba para abordar lo inevitable. El no muy distante eco de su determinación resonaba aún en su ser mientras Miguel se dirigía a la reunión con la galería. La providencia de esa invitación imprimía una urgencia nueva a sus pasos, una mezcla de emoción y ansiedad. Sin embargo, justo antes de entrar al edificio de cristal pulido que albergaba la galería, sostuvo su respiración, enfrentándose a la verdad de su propia vulnerabilidad. Este era un campo de juego que conllevaba tanto promesas como riesgos, y no podía permitirse desfallecer. La preparación mental había comenzado días antes,
cada idea que había anotado ahora parecía cargar un peso emocional. En su mente, la voz de Valentina resonaba, empujándolo hacia la acción, mientras que las sombras de sus propias dudas se alzaban, dispuestas a desbaratar su avance. Caminó hacia el ascensor, consciente de que cada piso que ascendía era una transformación, un desplazamiento hacia una nueva dimensión de sí mismo. A medida que se acercaba a esa reunión, se recordó a sí mismo que la autenticidad era su mejor aliada. Cuando las puertas se abrieron, el espacio iluminado de la galería lo recibió. Era un mundo diferente, un enclave donde el arte y la ambición fluían en cada rincón. Las obras, a menudo audaces e innovadoras, parecían susurrarle la posibilidad de un futuro vibrante, pero también le recordaban todo lo que había fracasado en el pasado. Miguel se sintió desfasado y arropado al mismo tiempo, la grandeza del lugar lo inspiraba, pero sus inseguridades amenazaban con consumirlo. Con su carpeta de propuestas bajo el brazo, se dirigió a la recepcionista, quien le indicó que debía esperar. Mientras lo hacía, su mente se cosía en un mar de posibilidades. Se preguntaba si quizás la pieza que iba a presentar sería considerada lo suficientemente audaz. Era un acto de fe, en el que cada trazo y cada color de su trabajo era un grito por reconocimiento. La lucha entre su deseo de aprobación y su miedo al rechazo se intensificaba en su interior. Finalmente, la directora de la galería lo recibió. Su figura imponente y su mirar perspicaz imponían respeto y, de inmediato, hizo que Miguel se sintiera como un niño desnudado frente a la crítica. A pesar de la tensión acumulada, se centró en su objetivo, exponer su propuesta, mostrar su arte sin filtros. Cogió aire profundamente y comenzó a hablar, cada palabra una semilla lanzada a un terreno desconocido. Mientras describía su trabajo, su voz se volvió más firme. Las inseguridades empezaron a desvanecerse con cada frase, y en su lugar emergió una versión de Miguel que había estado oculta durante mucho tiempo. La posibilidad de ser un actor relevante en ese marco lo hacía sentir poderoso, el mismo poder que había visto en otros artistas que desafiaban las convenciones. La directora escuchaba con atención, pero su mirada era crítica, evaluativa. Miguel no podía escapar de la crítica constructiva que esperaba, pues sabía que era parte del proceso. Con cada acertijo que la mujer le lanzaba, su mente trabajaba rápido, buscando respuestas que no solo convencieran a la directora, sino que solidificaran su propia visión. En ese crisol de cuestionamientos, Miguel comenzó a mirar su trabajo a través de nuevas lentes, reconociendo las áreas que necesitaban crecimiento. Finalmente, la conversación tomó un giro inesperado. Tu trabajo es prometedor, pero necesita más conexión emocional. ¿Qué te impide explorar algo más personal? La pregunta caló hondo, provocando un atisbo de incertidumbre en su pecho. Reflexionaba sobre lo que había estado ocultando, las emociones que había mantenido a raya debido a los rechazos pasados y las críticas internas. Reconocer eso era un reto en sí mismo. La verdad lo confrontaba, el corazón de su arte no solo era el talento, sino también la valentía de compartir su historia. La presión de la oportunidad latía en sus venas, y se preguntó si realmente estaba dispuesto a abrirse de esa manera, a enfrentar no solo el juicio de la galería, sino también el de sí mismo. Mientras Miguel buscaba encontrar las palabras correctas, se dio cuenta de que en esta pequeña batalla interna, el verdadero desafío coexistía con la oportunidad. La directora lo observaba, expectante. La decisión que debía tomar no solo definiría su carrera, sino que sería un acto de autobalance. ¿Sería capaz de mostrar su verdadera esencia, despojado de miedos y dudas? En el aire, el suspenso se multiplicaba. Ignorar su historia había sido cómodo, pero abrazarla podría ser lo que necesitaba para brillar. Justo cuando estaba a punto de responder, un mensaje entró en su teléfono: hay otra oportunidad que podría interesarte. ¿Te gustaría saber más sobre ello? Miguel, atrapado entre dos caminos decisivos, sintió cómo se intensificaba el nudo en su estómago. ¿Podría dar ese salto al vacío, o se mantendría seguro en la orilla? La pregunta palpitante estaba planteada, pero sin respuesta. Miguel apagó la pantalla de su teléfono y centró su atención en la directora. El miedo a lo desconocido se desbordaba en su interior, pero en ese instante, comprendió que el cambio solo llegaría si se atrevía a ser auténtico. Respiró profundamente,
permitiendo que la voz interna que había crecido durante su conexión con Valentina emergiera. Aquí está lo que quiero compartir, mi historia, comenzó, cada palabra resonando como una revelación. Desde fuera, he vivido una vida llena de comodidades, pero eso ha creado una coraza que me ha separado de lo que realmente soy. El arte y su esencia son un reflejo de lo que he pasado. He estado en una lucha interna tratando de equilibrar la expectativa de mi familia y la búsqueda de mi verdadero yo. Quiero ser un puente entre ambos mundos, utilizar mi posición no solo para ganar, sino para transformar. Las palabras fluyeron desde un lugar profundo y vulnerable dentro de él, y mientras hablaba, la atmósfera del lugar cambió. La directora, antes distante, comenzó a inclinarse hacia adelante. Ella, como una artista también, podía ver la pasión y la autenticidad en sus ojos, y eso abrió una puerta en la conversación. Miguel continuó, tejiendo sus experiencias personales en el discurso, el miedo al fracaso, la lucha por encontrar su voz, y la decisión de no dejar que el miedo a la crítica dominara su destino. Al concluir, sintió que había dejado todo en la mesa. El silencio que seguía era diferente, como si la galería misma estuviera capturando lo que había compartido. La directora lo miró, y un brillo de comprensión cruzó su rostro. Esa es la conexión emocional que necesitamos, dijo, y Miguel sintió que sus muros se desmoronaban. Tienes talento, pero debes permitirte ser auténtico en ese proceso. Hay un lugar aquí para quienes están dispuestos a mostrar su verdadera esencia. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez, no estaba siendo juzgado solo por sus logros o conexiones, sino por la esencia de lo que ofrecía. Eran palabras que resonaban en su alma y lo convirtieron en un bulevar de posibilidades. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó, con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La directora sonrió y le ofreció su tarjeta. Me gustaría discutir cómo podríamos colaborar. Hay espacio para que tu visión se traduzca en tiempo y espacio aquí. Pero deberás estar dispuesto a seguir explorando esa vulnerabilidad. Salió de la galería sintiéndose ligero, como si la carga que había llevado tanto tiempo se desvaneciera. Encarar sus inseguridades no solo había abierto la puerta a nuevas oportunidades, sino que también reforzó su conexión con Valentina. Sabía que volvería a ella, no solo como socio profesional, sino como un ancla emocional, la persona que lo inspiró a buscar más allá de las riquezas materiales. Al regresar a su penthouse, el panorama de la ciudad lo recibió como un nuevo hogar. La soledad anterior estaba desapareciendo, y en su lugar había un estallido de posibilidades. Abrió su teléfono y respondió al mensaje sobre la otra oportunidad, esta vez con confianza. El paso hacia su vida profesional era inevitable, y no solo por los logros económicos. Al día siguiente, se reunió con Valentina, y juntos trazaron un plan no solo para la galería, sino para crear un espacio donde el arte, la autenticidad y la inversión pudieran cohabitar, formando un nuevo futuro. Cada paso que daban era un paso hacia su sueño compartido, dar vida a esa visión en la que ambos creían. Miguel no solo transformó su rumbo profesional, sino que encontró su propósito, despojándose de las expectativas que lo habían sostenido prisionero. Mirándose en el espejo cada mañana, ya no veía al millonario en su penthouse, sino a un creador en constante evolución, comprometido a ser parte de algo que realmente importaba. La inercia quedó atrás, y reconoció que el crecimiento personal y profesional ocurría en el viaje, abriéndose a la vulnerabilidad y la conexión. La historia de Miguel no terminó aquí, sino que apenas comenzaba. Como una obra de arte sin terminar, cada nuevo día traería retos y recompensas en medida que conquistara su miedo a lo desconocido, enfrentando cada crítico como una oportunidad de aprendizaje y cada éxito como una celebración de su transformación. Todo lo que había imaginado seguía vivo, palpitante, y Miguel, finalmente, se sentía completamente libre. Ahora, necesitamos que ustedes se unan a esta historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Háganos sentir su fuerza.